buenas tardes. Estamos acá en Guada Vibes por Neura Media. Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Recuerden nuestras vías de comunicación, el 11 38 25 31 90. Y también se suman al chat, como siempre, que siempre está lleno de mensajes en YouTube, en Twitch y todas nuestras redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Y también si se quieren sumar, estoy cerquita de llegar a los 100.000. Estamos mejorando. Tampoco es que me siguieron tantos ayer. Creo que fueron, mira, 98.900. Estoy ahí. Así que si me quieren seguir, @GuaditaVázquez, pido una ayudita, pido un acto de solidaridad para llegar a los 100.000, número redondo. Hay que festejar. Quizás me pongo generosa, ¿no? Semana Santa, todo. Quizás hay un regalito para el número 100.000, ¿no? Podría ser. Uno de los temas que siempre mencionamos, ¿no? En estas reformas políticas que quiere implementar el gobierno, que está intentando, con todo lo que ello implica, ¿no? En el Congreso, las negociaciones con los legisladores, con los senadores, con los gobernadores, sobre todo, que quizás es el punto más difícil para la negociación, que tiene que ver con el DNU y con una de las propuestas del DNU que quedó frenada en la justicia. Estoy hablando de la reforma laboral. Hay cautelares, hay una decisión de la justicia de no innovar y hay recursos de amparo también de personas que sí quieren que se realice esta reforma laboral. Y en el medio hay mucha gente que está en situaciones en donde quizás tiene que despedir empleados o quiere incorporar y como que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, frenan cualquier decisión. Ya pasó más de un mes, ¿no? Desde que la justicia frizó la reforma laboral. Entonces decíamos, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo es hoy? ¿Qué ley rige? Si tengo que despedir un empleado, si quiero incorporar. Y por eso lo tenemos a Matías Guidini, que es especialista en temas laborales y es titular de la consultora Guidini Rodil. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, sos especialista en temas laborales. ¿Cómo llegamos a esta situación, no? ¿Cómo llegamos, desde cuándo es la ley laboral argentina y desde cuándo se terminó transformando en una industria del juicio y en un factor que la ley, en vez de aportar para que haya más empleo, termina jugando en contra? Bueno, yo siempre aclaro que no soy abogado, pero vengo trabajando mucho en el mercado laboral, así que si algún abogado escucha y ve que digo algo incorrecto, tiene toda la razón. Y no hay usurpación de título. No, y tampoco quiero serlo. Claro, está bien. La carrera con más graduados en Argentina es Derecho. Aprovechamos. Sí, es cierto, 14% de 14% de los graduados son abogados. Acércate un poquito más al micrófono, Ahí está. sí, ahí estamos. Bueno, te decía, la ley vigente es la 2744, es una ley de hace 50 años, ¿no? Es septiembre del 74, y eso es uno de los motivos principales porque en un cambio de sociedad, una evolución del mercado de trabajo, tenemos una ley que es vieja, ¿no? Entonces, más que reforma laboral, hay que hablar de, bueno, un nuevo marco que se tiene que adaptar a las necesidades del trabajo hoy en día, que ciertamente ha cambiado, digamos, un montón. Haciendo un poco de historia, es interesante lo que vos decís, porque esa ley fue concebida con un par de premisas que ya no tiene sentido discutir, pero que suponían que había una parte de la relación laboral que tenía más poder que otra, que era la empresa. Por eso, en general, siempre hay muchos artículos que favorecen al empleador, pero eso es porque filosóficamente era así. La pregunta es hoy, en el trabajo actual, un pequeño y mediano comerciante, capaz tiene 4 trabajadores, con 20 y pico de años de antigüedad, si esa relación de poder sigue existiendo o no. Claro. Entonces, han cambiado las cosas. Y el último contexto te lo doy. ¿Por qué llegamos a la necesidad de esta? Porque, bueno, el mercado registrado no crece hace 10 años. O sea, si vos son datos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, vos tomás octubre de 2023, octubre de 2013, el trabajo privado creció 4% en 10 años, está estancado. Los autónomos caen como 8%. ¿Y qué crecen? Es el empleo público, casi 25%, y crecen los monotributistas. Entonces, vos tenés un mercado formal estancado, una ley de hace 50 años, y bueno, algo tenés que hacer. Claro. Como vos decís,
había un poco la filosofía, los principios de la ley están basados en que había una asimetría de poder Correcto. que se da en el caso de una empresa grande, pero en el caso de la mayoría del mercado laboral argentino, que está compuesto por pymes, Sí. ahí no hay esa relación asimétrica de poder, ¿no? Porque quizás es un trabajador que la está remando y tiene 2, 3 empleados, o sea, Tota- un kiosco. Totalmente. Digamos, el 70% del empleo en Argentina lo hacen las pymes. Claro, Y cuando hablas de pymes, si haces un doble clic, estás hablando no de empresas de 100 personas, estás hablando de empresas de 5, 10 o 15. claro. Y la ley Bueno, lo que pasa es que yo ahí ya doy una opinión personal, claro. humildemente. Creo que una de las cosas que podría ayudar a a un nuevo marco laboral es pensar que una misma ley no puede aplicar igual a todos. Mm, Para mí, ¿no? La idea de que, bueno, ante un juicio, ante una situación, es lo mismo para una multinacional con una casa matriz en Estados Unidos, 2.000 personas, que para una fábrica en San Luis de 150 o para que un comercio de 5 personas en Flores, es muy difícil que, digamos, Sí, que puedas desagregar los casos específicos, que ¿no? En sea, una digamos, ley, justo claro, para todos, claro. porque son situaciones muy distintas. Entonces, me parece que ahí hay un primer ejercicio de decir, bueno, tal vez tenemos que ajustar, hay un principio, pero bueno, cuando reglamentamos no es lo mismo según el tipo de organización. Pero volviendo a lo que decías vos, sí, digamos, justamente el DNU, que como decías vos está trabado, intentó de alguna manera poner algunas ideas, porque había un punto de los más destacados que tenía que ver con una nueva forma de vínculo que hablaba de los trabajadores independientes. El DNU tenía un punto que decía que se crea una nueva forma que son el ser trabajador independiente, que implicaban organizaciones hasta 5 personas y que esa organización no generaba ningún tipo de vínculo, digamos, de relación formal. Mm, Supongo pensado para pequeños grupos que pueden ir desde tecnología, desde un comercio, un jardinero que tiene 3, 4 personas que trabajan con él y que le encontraban un marco formal, pero que no te implicaban todas las relaciones tal vez de eventuales juicios y demás. Con lo cual, el DNU empezaba a poner alguna idea sobre la mesa para atacar algunas de las cuestiones, pero bueno, hoy está, como decías vos, trabado, ¿no? claro. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo de la ley esa del 74, que es la que rige actualmente? ¿Qué tiene a favor esa ley? Porque siempre hablamos de lo que tiene en contra, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Bueno, a yo creo favor? que generó un montón de derechos para el trabajador que estaban totalmente, o sea, bueno, en ese momento eran válidos, que tenían que ver, bueno, con seguros, con la indemnización, con cierta, bueno, que ante la duda es el empleador el que tiene que demostrar algunos hechos, y bueno, y eso dio un marco de seguridad importante. Lo que pasa es que la sociedad cambió. Vamos a un ejemplo concreto, el teletrabajo. Bueno, O sea, que después de la pandemia es uno de los fenómenos más importantes y más disruptivos y que ha venido para quedarse. Hablamos del modelo híbrido, ujú. ni todo en la casa, ni todo en la oficina. Bueno, no sé si te acordás, una ley de teletrabajo que salió las apuradas, como hacemos generalmente en Argentina, Sí. porque la realidad nos pasa por encima. Sí, que fue muy criticada, Y ¿no? Que pero, empezaba como a tocar cuestiones como el empleado tiene que proveer la silla donde se va a sentar en su casa y como que empezaron como a poner obstáculos y lo que decían las empresas, que incluso hay empresas que vienen trabajando con sí, teletrabajo de hace muchísimos mucha años. tecnología. Exacto. Y decían, pero al final esta ley va a ser peor que lo que había. Bueno, pero eso, ¿por qué creo yo? Pues salió a las apuradas, Claro. porque no lo planificamos, porque no hubo articulación, hubo varios sectores, muchas cámaras involucradas, una de ellas la que tiene que ver con la tecnología, que dijo, bueno, yo estoy trabajando en esto, juntémonos. Bueno, como no planificamos, no pensamos a largo plazo, en general en Argentina, en esto nos pasó lo mismo. Vino la realidad, vino la pandemia, nos llevó puesto, salió una ley a las apuradas que después fue reglamentada, porque hubo artículos que eran muy polémicos y de alguna forma fueron moderados, pero la vuelta es porque este DNU tenía un punto que era muy sensible, que era de la elegibilidad, que decía que un empleado que había empezado en la oficina y ahora estaba en la casa podía decirle al empleador decidir volver en cualquier momento y el empleador le tenía que guardar el lugar. Lo Claro, cual era una locura. claro, o sea, yo tengo que dejar una oficina vacía, sin usar, para en el Por si caso de que Guadalupe un día dice, no, ahora sí, hoy tengo ganas de estar en la hoy oficina. quiero volver. Claro. Era ridículo. Entonces, este artículo decía, no, eso tiene que ser de mutuo acuerdo y siempre que haya lugar. Claro. Pero justamente para decir qué cosas faltan. Bueno, falta una ley de trabajo remoto, bien pensada, que contemple todos los aspectos.
yo no quiero, digamos, generar ningún revuelo, pero hay un montón de situaciones, contingencias de laborales o enfermedades que pueden pasar en la casa. No soy abogado, pero no sé cuán reglamentado está que vos estés, por ejemplo, ahora tomando Claro. un café, se te cae, te quemás, era horario, Claro, tengo un accidente en mi casa, tenías los materiales, estabas actuando en como... horario laboral. Sí. Claro. ¿Quién se hace cargo? Ah, Bueno, pero más que se hace cargo, claro, ¿qué marca la ley? O claro. sea, tenías provisto, vos tenés que tener ciertos elementos de seguridad, estabas trabajando en una silla o estabas tirado en el sofá, entonces como estabas tirado en el Claro. sofá, no estabas haciendo lo que Claro, no corresponde. estabas en tu puesto de trabajo. Claro, Bueno, pero claro, ¿ves? Hay que estar pensando en todo. Es muy difícil. bueno, Y con el nivel de nuestros legisladores encima, que deja mucho que desear, porque todos los hemos escuchado en algún debate importante y cuando los empezás a escuchar hablar, ahí es cuando entras un poco en pánico, de decir, esta es la gente que está legislando nuestras vidas, bueno, ¿no? es interesante saber si la gente que está, por ejemplo, en este caso, legislando sobre trabajo remoto, lo han hecho, lo conocen o no, y por eso te No decía, tienen idea. bueno, pues No, no tienen idea, claro. Viven del empleo público, han vivido de la política toda su vida, lo que menos tienen idea es cómo, ¿no? Lo que vive un trabajador en una empresa, lo que viven las empresas, mm, la relación con sus empleados. O sea, no tienen idea, porque el empleo público y el sector público es otro bueno, mundo. acuérdate que, como te decía, fue el único que, va, el único no, junto con los monotributistas, creció un 25% en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que digamos, hay cuestiones que hay que empezar a regular, que no están contempladas en la ley inicial y que es nuestra realidad. Otro ejemplo, el trabajador independiente o freelance. Sí. Todos nosotros conocemos, y más en el mundo de tecnología, gente que trabaja hacia el exterior exportando principalmente conocimientos, Ujú. servicios. Mucho de tecnología, diseño, pero también puedes encontrar un abogado, un contador, montón. Bueno, ahí tenés un grupo de trabajadores que yo arriesgo a decir que hay un porcentaje importante que son informales, algunos que tienen un monotributo, pero muchos de ellos no tributan, no aportan al sistema previsional, cosa que me parece que está mal, Claro. y que, bueno, tenés que empezar a regular de alguna manera, se agrega el condimento del tipo de cambio, la ventaja económica, bueno, un montón de situaciones, pero que bueno, que vos tenés que empezar a regular, a legislar de manera justa, equitativa. Nadie dice, porque muchos, el discurso es, bueno, entro Sí, y me... precarización, enseguida Salgo. te saltan con Digo, eso. pero hay que empezar a regularlo, entenderlo, saber que vino para quedarse y es interesante porque cuando se habla de mercado informal, es cierto que uno piensa un trabajador no calificado, Claro. alguien que tal vez no tuvo educación y que, bueno, hace alguna changa, pero también es informal el que trabaja Sí, en alta claro. tecnología y no está contribuyendo de ninguna manera. Acá me voy tal vez a ganar un par de enemigos, pero digo, me parece que hay muchos aspectos que hay que empezar a reglamentar y pensar una ley que incluya las nuevas formas de trabajo. No, claro, es importante eso que decís porque sí, un empleado, una persona que trabaja para afuera, que ahora hay muchísimos porque cobras en dólares, qué ley les rige para ellos? Porque también hay empresas extranjeras que no quieren tenerte Claro. informalmente, que te quieren legalizar y se les hace re difícil. Hasta incluso la forma de pagarte se les hace difícil. Correcto, algunos te contratan afuera, hay de todo, hay gente que está contratada en blanco por una empresa en Estados Unidos, te pagan afuera, existe eso, pero bueno, de vuelta, es un Que con terreno, una billetera electrónica te sí, pagan o te abren afuera, una cuenta ¿no? afuera, Te abren ellos sí. mismos una cuenta afuera, aunque vos no tenés que viajar, No, no, te abren no una seas cuenta afuera, el tema es residente, qué haces ellos. con esa plata afuera y Claro, después te queda allá, ¿no? Después depende de hay tu cepo. necesidad, hay gente que la usa como ahorro, ahora si Claro, vos necesitas para vivir, ¿cómo la traes? claro, ¿La traes en blanco? claro, claro, te especifican en dólar Y oficial. ahí empieza, digamos, a manejarse. Pero esto también nos lleva a que cuando hablas de reforma laboral o hablas del nuevo marco, digamos, regulatorio, hay que acordarse que eso es importante, pero hay un porcentaje, 60% que trabaja en la informalidad y no tiene Tal ninguna cual. ley, Claro, ningún derecho, ninguna obligación que lo ampare. Entonces, tal cual. cuando ahora estamos en esta discusión, digo, yo creo que, ¿qué quiero decir? Me parece que hay un trabajo y un desafío mucho mayor que es ver cómo incorporamos toda esta gente en la informalidad a un mercado formal. Después discutamos, si querés, qué marco. Es cierto que ese marco puede condicionar, porque hay muchos que te van a decir, está en negro porque es muy caro contratarlo, Claro. pero no hay que poner, como se dice, ¿no? El carro delante del caballo. O sea, lo que Ujú. primero tenemos que lograr es bajar la informalidad, que la gente esté, digamos, dentro del marco de trabajo registrado,
Y bueno, y después veamos cuál es también cómo lo legislamos, ¿no? Bueno, pero claro, el marco regulatorio creo que es uno de los principales obstáculos, ¿no? Por lo cual la gente dice, no, mejor lo tengo en negro porque si no, Es uno el más. juicio lo pueden tener igual, ¿no? Exacto. Pueden tener años en negro un trabajador y después se Y, prueba que tenía una y relación con la ley de hecho. actual lo vas a perder. Claro, Porque 2 más 2 es 4. Estuvo 5 años trabajando con vos y probablemente lo pierdas. Y esté bien que lo pierdas porque es un trabajador que trabajaba para vos, en definitiva, y no claro. lo tenés registrado. Eh, Obviamente que hay una conexión, ¿no? Pero me parece que también hay cuestiones de fondo Ujú, que tienen que ver bueno, con la educación, por ejemplo. Cuando se habla de trabajo, hay un paso anterior que es la educación. Vos claro. pensás que en la provincia de Buenos Aires, 50% de los chicos no terminan el secundario. Mm, Entonces, ¿con qué herramientas vas a salir a pelear un mercado del trabajo que se va ayornando, que va cambiando en esa situación? me acuerdo el caso de Toyota, creo que fue el año pasado, ¿no? Que había puesto un aviso y que no conseguía eh, nadie que pasara la entrevista, porque dice, Mm. no comprendían lo que leían, o sea, Sí, ahí hay dos cosas. mm, Una es que tiene que ver con la educación, la calidad, que bueno, ha bajado, no solo del secundario, yo diría también universitario, porque es una cadena donde sí, digamos, se claro. va enganchando. Después hay algo que es más de fondo, que es la desconexión entre oferta y demanda, que creo que era un poquito más el tema de Toyota, que bueno, Ujú. que pedía perfiles más técnicos, ingeniería, y bueno, lo que decíamos al principio, o sea, hoy la carrera con más graduados de la Argentina es un dato del 2000, justo antes de la pandemia, para tener un Ujú. dato, 20 es abogado, 14% de los graduados del país Qué plaga que son. estudian Son derecho. necesarios, ¿no? Pero qué plaga. Bueno, pero el problema es que no, catorce el por problema no es que ciento si está bien, el problema es qué pide el mercado. No, claro. Porque si el mercado Sí, pide, sí, no claro. digo, bueno, Evidentemente es porque hay muchos juicios. yo siempre digo una cosa también, vos lo debés tener porque es tu métier, pero Mm. el 50% de los presidentes argentinos fueron abogados. Sí. Sí, creo que es la primera vez que tenemos un Correcto. presidente economista. De las ciencias económicas, sí. Ujú. Y después tenés un 40 que fueron militares. O sea que Claro. es algo más de fondo. Pero te Ujú. decía, entonces, ¿el mercado qué pide? Pide ciencia, pide tecnología, pide ingeniería, pide matemáticas. Claro, Y ahí se da esa desconexión, entonces que también contribuye a la informalidad, a no encontrar empleo y claro. demás. Mencionás el tema del monotributo, que eso también fue un avance porque había situaciones laborales que no que entraban en el marco de la ley laboral, pero también generó todo un sinfín de empresas que te hacen facturar como monotributista, pero que en realidad están como encubriendo una relación de dependencia. ¿Cuál es la falla con el sistema del Y me monotributo? parece que se abusó, ¿no? Se abusó Mm, de una alternativa de trabajo que estaba diseñada para un perfil de trabajador y después las empresas lo empezaron a usar para otros. De vuelta, sin ser especialista en derecho laboral, creo que la contingencia la tenés probablemente también igual porque hay una consecución, digamos, de... sí, o después se sea, puede probar que son todas tus facturas correlativas claro, durante tantos seguramente el años. costo de contratación es más bajo, también hay que entrar y ver quién está pagando ese monotributo, si lo paga el empleado o lo paga el empleador, porque en realidad ponete como tributista, yo te pago todo porque sale Claro, más barato. Vos pensás que hoy las cargas para una empresa están alrededor del 28%, entonces decís, bueno, me ahorro, depende. Después tenemos también lo que tiene que ver con ganancias, que es otro tema que está dando también. vuelta, eh, y que hace que hoy la remuneración de un trabajador sea un terreno muy volátil, ¿no? Porque hoy ganó tanto, pero si la moneda de ganancia cae para acá, que todavía está en el aire, ¿no? No Claro, sabemos para dónde va a caer. claro, te piden que no le aumentes el sueldo porque dice al final terminó perdiendo con el porcentaje que te va a pagar de O ganancias. nuevamente es el sueldo, paga una parte por recibo, otra parte por afuera, una parte en dólares, entonces, ¿a qué tipo de dólar? O sea, la verdad que toda la gestión de la... Qué difícil que es ser Claro, argentino, por sí, sí, favor. pero, Claro. pero vos, si vos estás, ahora me pongo un segundo a alguien que está trabajando o a uno que nos escucha que está buscando cambiar de trabajo, yo digo, ojo con el tema salario, si es tu principal motivo, tal vez es Claro. otro, me gusta el desafío, me gusta el proyecto, la empresa, el jefe, pero cambiarte hoy con el salario como motivo número uno, para mí es una apuesta de riesgo, porque hay muchas variables inciertas Claro, las ganancias, cómo ajusta la compañía, está ajustando mensual, bimestral, cambia el bruto y el neto, te pago, hoy hay algunas compañías que están pagando algunos porcentajes en dólares, y bueno, qué dólar, el oficial, el MEP,
Entonces es un terreno que hace que las chances de que tu decisión de cambio por un tipo económico puedan fallar no son Claro. bajas. ¿Y cómo es en el mundo? Porque Mucho nosotros más fácil. claro, nos encanta inventar cosas y sobre todo arruinarlas. Y por ejemplo, sé que en Estados Unidos lo que sería el equivalente al monotributo tiene una tasa fija del 15%, entonces es el 15% de lo que vos facturás y listo. Mm. Y en otros países cómo se No, manejan? no conozco en detalle otros países, pero sí puedo pensar que ciertamente Estados Unidos tiene una legislación laboral mucho más ágil, mucho más flexible. Vos pensás que en la pandemia el desempleo llegó casi al 15% y volvió rápidamente al 4 o 5, que es un desempleo estructural, ¿no? O sea que, Claro, tal cual. eh, o- entonces, una legislación laboral más flexible, más ágil, que te permite contratar mucho más rápido y también despedir con menos costos, Claro. evidentemente te ayuda. Yo lo que pienso es que, y acá me pongo un poco de este lado, no sé, copiar leyes no es tan fácil porque hay un contexto y una sociedad distinta Claro. y el modelo de trabajo es diferente. Ujú. Entonces, no sé si este esquema de Estados Unidos funcionaría acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos mucha pyme, tenemos mucha informalidad, la gente se mueve menos en general a nivel laboral. Viste Es que en Estados cierto. Unidos la gente Es cierto, se... me ha pasado en entrevistas laborales que me decían, ¿y por qué estuviste 2 años nada más? Y me ha pasado en entrevistas en Estados Unidos decir, ¿y 2 años te quedaste en la empresa? O sea, como que les parecía demasiado tiempo para estar. O Bueno, sea, claro, la sociedad, entonces a mí me parece que la legislación tiene que ir a tono con una sociedad y ujú. qué lugar le pone el trabajo y qué cuestiones hay. Esto de moverse, viste que en Estados Unidos la gente se mueve de donde Sí, vive sí, por se el trabajo, de muda, una costa a la otra. tal cual. Y en Argentina, la verdad que hay oportunidades hoy, y la mayoría está más asociada al campo, a la minería, al petróleo, y bueno, eso Ujú. implica irse a algunos lugares, y si uno nació en Buenos Aires, Claro, tal vez no está tan dispuesto a moverse, ¿no? tal cual. Entonces, diferentes idiosincrasias, concepciones del trabajo, sí uno podría pensar que menores costos de contratación y te ayudarían, Ujú. eh, y bueno, y algo más flexible también. Entonces creo que en algunos países podríamos copiar o tomar ideas para este debate que yo te decía que me parece que tiene que ser más plural, más profundo y más largo para sacar una ley que le sirva a todos. ¿Qué es lo que propone específicamente o cuáles son los puntos más controvertidos de Bueno, lo que propuso el gobierno? dentro del DNU había uno que era el periodo de prueba, que Mm, lo pasaba de 3 a 8 meses, y muchas veces me preguntaban, bueno, ¿eso es bueno o malo para el...? Digo, depende si tenés un empleador bueno o un empleador malo, porque yo podría claro. pensar, sí, muchos me lo decían, ¿no? Sí, tenés el empleador que a los 7 meses te echa, busca Claro. otro en algún sector en particular. También te podría decir, bueno, sí, tenés la empresa que tal vez, viendo hacia adelante el contexto de Argentina, dice, no me animo a tomarlo, pero bueno, si son 7 meses, capaz que sí, porque la cosa mejora en el segundo semestre. Claro. Pero bueno, concretamente, Ujú. periodo de prueba de 3 a 8 meses. Después hay un punto central que empezaba a querer atacar la industria del juicio, que tenía que ver Claro. con la indemnización. Acordate que hubo una idea un poquito técnico, pero bajar el costo de la indemnización en función de los intereses, de cómo se sumaban. Ese fue uno de los puntos centrales. Y después la idea del fondo de cese, que era Mm, una alternativa, así estaba planteado en el DNU, como una alternativa a la indemnización, inspirado en el modelo de la UOCRA, que era bueno, cuando vos trabajabas vas aportando de manera voluntaria, incluso permitía capitalizarlo de manera privada, ajá. eh, para armar un fondo que cuando cese la relación laboral vos tenías eso y Claro. te daba ¿qué? Previsibilidad, que es Como un seguro de desempleo, sí, pero que totalmente. pagado por el sector privado, Claro. no por el ¿Y qué te Estado. daba? Previsibilidad, que es lo que no tiene hoy la empresa. Y digo, bueno, yo Claro, sé que ya está separado para Guadalupe, son 10, yo sé claro. cuánto es y no tengo esa contingencia que tengo. Si el día de mañana la tengo que despedir, cosa que no va a ocurrir, A Guadalupe no. claro, no, por favor, te lo Es un pido. supuesto. Ahí ya, Sí, claro, no tenés que andar pensando, uy, este me va a hacer un juicio y me fundo. claro. Entonces, esos dos puntos tenían que ver que, por eso creo que estaba bien inspirado el DNU con empezar a atacar la industria Que de... así funciona otra vez en Estados Unidos, ¿no? Es Sí. como es el seguro de desempleo que es, no sé si es la empresa que va aportando, La se empresa, le descuenta el sueldo del empleado y bueno, queda como en el es que Estado hoy en también tenés Estados un Unidos, descuento por en el sueldo ejemplo. del empleado. Si el Sí, empleado hoy le pagás 100 brutos, le llegan 83, sí, menos sí, ganancia, hay que ver, digamos. Entonces, ya le estás descontando. El tema es que ese exacto. descuento, y bueno,
creo yo, por eso vino el rechazo, hoy se lo lleva tal vez el gremio. Claro. Y ahí arranca un poco la película. Y después había dos puntos que los hablamos. Uno tenía que ver con este nuevo modelo de trabajador independiente y después con el puntito este del teletrabajo, de la elegibilidad y lo suspendía. Pero bueno, todo eso hoy está, digamos, frenado. Más allá que, no sé si viste que la Corte Suprema sacó sobre un juicio un fallo que le puso le bajó considerablemente el monto de una indemnización, Mm, como diciendo, bueno, basta. Sí, hace sentido y claro. es algo que habría que revisar. Tampoco, no sé cuánto eso va a generar jurisprudencia, pero bueno, hay señales en torno de que la industria del juicio es algo que ciertamente habría que erradicar dentro de lo que es el marco del trabajo, ¿no? ¿Y cómo se vuelve para atrás con lo que consideran, por ejemplo, los gremios que son derechos adquiridos, ¿no? Porque enseguida te dicen, vos vas por la precarización, nos quieren Sí. quitar derechos. Hoy por hoy, ¿quién se beneficia con la ley como está, la ley del año Lo que pasa, 74? lo que está bueno en lo que vos planteás, yo creo que muchos gremios se han empezado a dar cuenta que es un partido que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Porque el trabajo ha cambiado, algunos sectores más que otros, y bueno, se dan cuenta que están perdiendo masa crítica porque la naturaleza del trabajo dejó de ser manual y pasó a ser de Mm, conocimiento. Y bueno, entonces, más que qué se beneficia, creo cómo podemos acordar y pensar esto, eso desde alguien que tiene cierta, me parece, capacidad y dice, me la veo venir, porque esto va a cambiar y bueno, perdamos menos o planteemos los distintos. O sea, hay sindicatos que, bueno, que tienen acuerdos que van por productividad, lo que tiene que ver con el petróleo, tiene mucho de eso. Eh, otros, una planta que producía autos hace 30 años tenía, no sé, 5.000 personas, era un pueblo, hoy tiene 900. claro. Eso ha cambiado Sí, los... porque está todo robotizado. Y bueno, y va a Ujú, ir hacia eso. Y claro. bueno, vos podés ver lugares donde ya existe, se avanza más lento, más rápido, peajes, ya tenemos en la capital peajes inteligentes. O sea, es cuestión de tiempo, pero bueno, en el medio creo que está un poco el perfil de responsable sindical, que de vuelta, hay buenos, hay malos, capaz son más conocidos los malos, pero hay gente que puede estar aportando a esto, es decir, bueno, qué tiempo le doy, cómo pienso y cómo me voy ayornando a un mercado que va a cambiar y en algún momento se me va a acabar, ¿no? Claro. Y el tema de las licencias por maternidad, bueno, licencias por enfermedad, tenemos casos de gente que se toma licencia ad eternum Sí. también y que también es difícil probar porque tiene un Bueno, amigo médico que le hace un eso está certificado. dentro de la industria del juicio, ¿no? El amigo Claro. médico que contribuye. ¿Y eso como que planteaba algo en No, cuanto a ese tema la ley? no No, plantea nada. Yo sí lo que hay es hoy en el mercado del trabajo y fundamentalmente en empresas sí hay más grandes, multinacionales, que traen lo que llaman mejores prácticas. Hay un camino hacia mayor, no licencias, pero a comprender mejor las necesidades del trabajador, incluyendo licencias más extendidas, licencias por paternidad, eh, esquemas de regreso que se llaman soft landing, ¿no? O sea, un aterrizaje lento que te permite volver menos horas en los primeros meses claro, post-maternidad. O sea, es cierto que hay toda una idea de empezar a ayudar a en la paternidad o maternidad y en otros campos como pueden ser enfermedades o situaciones particulares, viajes. Esos son prácticas que vienen de afuera y que acá de manera más masiva se ha empezado a insinuar, ¿verdad? Con la reducción de la jornada laboral. sí, bueno, sí, eso es algo que había propuesto el kirchnerismo basándose en el modelo de los países nórdicos, ¿no? Sí, pero con un objetivo distinto que era, digamos, generar empleo a través de, bueno, la Claro. gente tiene que trabajar menos, el trabajo es el Entonces mismo. tomo dos Exacto. y divido el turno. Pero claro, en un contexto de que tenés una industria del juicio, ¿quién va a tomar No, no, dos? era una forma, un atajo a bajar el desempleo de una manera bastante imperfecta. Claro. Pero el punto de eso es que yo eso estaba particularmente un poco cuestionándolo, porque seguía con la idea de que uno se mide en función del tiempo. Claro. Y estas iniciativas, claro, Y ahora cambió eso, claro, no es, no importa si te fuiste a las 5 o no te fuiste a las 5, ¿no? Ahora se mide todo por resultados, sí, pero ¿por por qué? Porque, objetivos, por sí, pero que eso a veces proyectos. uno puede decir, bueno, sí, pero fíjate la pandemia. La Ujú, pandemia, o sea, ¿qué tiempo me hablas? claro. O sea, sí, si estaba en mi casa, bueno, estaba
el que te decía se conectó, no se conectó, que también seguramente le encontrás la vuelta, prendés la computadora y te vas a hacer un mate, o sea, Sí, sí, conozco algunos que tenían que hacían teletrabajo y tenían un software que tenía que tener actividad el teclado cada media hora. Entonces, se iba a dormir, se ponía el despertador, apretaba una teclita y seguía durmiendo. claro. Lo que te quiero decir es que la idea de que el tiempo refleja la calidad del trabajo sigue siendo, Claro. está quedando superada. No es fácil porque tiene que ver con definir objetivos, que esos objetivos sean realizables, sean criteriosos, porque si yo te digo, mira, vos Guadalupe, trabajá, vos me tenés que entregar esto, pero me tenés que Claro. entregar mañana a 6 de la mañana, y decís, bueno, pero en realidad me estás exigiendo más todavía, entonces Mm. hay un tema Sí, tiene que haber un equilibrio, un ¿no? equilibrio. Entre el cumplir con cierta cantidad de horas y el cumplir con los objetivos. O sea que si yo quiero, eh, no sé, quizás durante el día tengo que hacer trámites y quiero trabajar toda la noche, Sí, pero yo te entrego el trabajo a la hora que vos lo necesitabas, también, ¿no? Es como que exacto. son situaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, eso tiene que ver justamente con algunas características del mundo del trabajo que se viene, que también habría que regularlas, ¿no? Legislarlas. Bueno, Claro. ¿cómo vamos a legislar eso? ¿Cómo vamos a legislar el trabajo remoto por objetivos? Bueno, nos empezamos a meter en terrenos donde, volviendo al principio, una nueva ley laboral debería contemplarlo. Entonces, se necesitan en esa discusión actores, no solamente diputados, pero cámaras, organizaciones que Claro. entiendan, que vivan esto y que puedan Que se aportar, ¿no? ayornen, Y que puedan ¿no? aportar Claro. qué pasa y cómo, bueno, qué situaciones se dan para que la ley sea lo más completa y la más cercana a la realidad, ¿no? Claro. Y con el tema de licencia de maternidad, que lo mencionábamos, también hay mucha controversia, ¿no? Porque también tenemos un modelo que a la madre no le da mucha flexibilidad. Cuando son empresas chicas, por lo general, porque nosotras, si estamos embarazadas, tenemos que tomarnos un mes antes de la fecha de parto, ya nos tenemos que tomar licencia, tengo entendido. Y muchas dicen, no, ¿para qué me voy a tomar un mes antes? Prefiero guardármelo para Claro. después. Entonces trabajan hasta el último día. Y hay empresas que no te lo permiten porque dicen, no, te llega a pasar algo trabajando, algún problema con el embarazo y es un problema para nosotros. Entonces te tenés que tomar. ¿Eso qué proponía la ley con respecto a la licencia por Para mí maternidad? no, yo no vi ningún dato Que cambie que cambie algo. al respecto ahí. Por eso te decía que me parece que porque acuérdate que el DNU era un mega DNU, Claro, sí, sí. entonces Eran empezó, como rasgos generales sí, planteaba. que Claro. iniciativas no iba tanto ahí en la letra chica. Yo no tengo información por ese lado, ¿no? De que tenga que ver con eso. ¿Y porque también hay países, los países nórdicos, que le gusta, Sí, le gusta mucho al kirchnerismo, que plantean compartir la licencia por maternidad, ¿no? sí, Entre ambos padres. sí, sí, también tenés que ver las nuevas dinámicas, digamos, familiares de paternidad, monoparentales, o sea, gente que, o sea, Claro, hay un montón de claro, situaciones nuevas que queda gente fuera porque, bueno, parejas del mismo sexo, qué sé yo, y aplican, no aplican. Y claro. entonces, ahí también es cierto que entra un poco el criterio de la empresa. Por eso, yéndonos un poco más filosóficamente, o sea, vos tenés que tener la ley, que es el marco, son las reglas de la cancha, pero también está la relación que vos generes con un trabajador, que es muy importante, Claro. porque es tu día a día y muchas veces ayuda a resolver situaciones. Como bien decías vos te deberías ir un mes antes, pero hay mucha gente que trabaja hasta el último día, Ujú. sobre todo a veces cuando nace el primer hijo, porque Claro, ya vivió claro, la ya estás experiencia, canchera, sí. exacto, y ese riesgo está asumido y está compartido y no hay ningún problema porque en definitiva es una ganancia para los dos, porque la persona sigue trabajando, la otra persona me lo tomo después. Entonces, puede sonar un poco filosófico, naif, pero digo, siempre tener una buena relación con el trabajador Claro, es el mejor camino, ¿no? Que no hay que pensar, porque aparte no es así que todo trabajador me quiere perjudicar y que todo empleador busca sacar ventaja. claro, tal En cual. todos lados hay gente buena y gente mala, pero hay un montón de gente que, digamos, que está dispuesto, digamos, a hacer las cosas bien. Tenés que tener el marco para saber cuáles son las reglas. Después el uso y costumbre y el vínculo que generes con un trabajador es importante, diría central, para la gestión de las relaciones laborales, ¿no?
Y el tema, la cantidad de meses sigue siendo... No dice nada, este claro, proyecto no dice no nada, dice- no dice nada. pero digo, en cuanto a normativa en el mundo, hay países que te dan 3 meses, que es una Sí. barbaridad, que es muy Bueno, pero tiene que poquito. ver con la... Otros que te dan 6, otros que te dan un año, que también juega en contra de la mujer, Pero ¿no? tiene que ver con la Porque, sociedad y el lugar que tiene por ejemplo, la maternidad o la paternidad en la sociedad. Argentina creo que es un lugar donde, digamos, eso tiene un lugar más central que en Estados Unidos, donde tal vez tiene más derechos, y esto no es un juicio, no sea las mascotas, ¿no? Porque claro, son otras formas de vivir la sociedad. Sí es cierto que, de vuelta, compañías grandes, multinacionales, con prácticas propias, han avanzado un montón en dar adicionales por sobre lo que marca la ley, ¿no? Entonces, de claro. vuelta, más tiempo, más espacio, acompañamiento, lactario, bueno, un montón de situaciones, Eso es un tema ¿no? también, ¿no? Porque tengo entendido que la ley actual, en realidad, obliga a tener guarderías. En las empresas de más de no sé cuántos empleados deberían tener guarderías. Y lo que muchos empleadores prefieren hacer, en vez de mantener la estructura de una guardería, es decir, no, yo te pago una guardería, pero que no es lo mismo tener el bebé en tu mismo lugar de trabajo y poder seguir amamantando que tenerlo a 20 minutos de distancia, entonces ya no lo podés amamantar. Con eso también se especuló mucho. Sí, es como decís vos, empiezan a ser situaciones personales. Una cosa es mientras está en un periodo, supongo, de lactancia, otra cosa es Ujú. cuando es más grande el chico. Yo creo que ahí una palabra clave es la flexibilidad y la posibilidad de darle al trabajador a veces las opciones para elegir, porque va a estar el que quiere estar en el trabajo, va a estar el que prefiere afuera, ¿no? A Mm. veces, esto siendo otro lado, ¿no? Como uno como jefe, como empresa, dice, si uno trata de atender todo, es imposible, Sí, porque hay sí, tantas realidades distintas como claro, personas, y al que le cierra porque tal que vive cerca, y tal que vive lejos le claro. queda cerca, a mí sí, a mí no. Entonces, creo que, bueno, la ley pone algunas condiciones, pero si vos tenés que pensarlo hacia el futuro, la palabra es flexibilidad, es decir, dar las opciones vos para entender que tu fuerza laboral es distinta y a algunos le puede favorecer una cosa, no. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los esquemas de trabajo, que es otro gran cambio en el mundo del trabajo, que es, bueno, de remoto, mi casa en la oficina, cuántos días, esos días son fijos. eh, y ahí lo que funciona es un marco, es decir, bueno, mira, nosotros vamos a trabajar de manera híbrida, pero después esa hibridez, cómo se define, tiene que ver con la flexibilidad. Y bueno, yo puedo elegir porque me queda más cerca, vivo más lejos, entro más tarde, más temprano, ¿no? Entonces, Claro. si vos mirás hacia adelante, un poco el mundo del trabajo, idealmente, va hacia ese lugar, porque después te das vuelta y la realidad del mercado laboral argentino tiene sus particularidades, empresa pequeña y mediana, bueno, situación salarial, un montón de cuestiones que le ponen un condimento, digamos, especial a estas ideas de hacia dónde va el trabajo. ¿Vamos hacia teletrabajo full o pensás que el modelo se va a sentar en el híbrido, en el No, no, quizás un par de días a la semana ir a la oficina y después trabajar siempre afuera? hacemos la aclaración, trabajo que se puede hacer de manera remoto, que no es Claro. todo, ¿no? O Sí, sea, no, por un supuesto, tal taxista, un cual. colectivero, digo, Ujú. alguien que está en la venta minorista. Pero si tu trabajo se puede hacer a distancia y hoy hay que poner ficha, yo te diría sí, modelo mixto, modelo híbrido de una combinación, donde, bueno, esa combinación hoy, te diría el 90% del mercado laboral de las empresas está entre 2 o 3 días. O decís, ¿cuánto es? Y después una cosa muy importante, no es tanto el cuánto, sino el para qué. O sea, ¿qué vamos a ir a hacer a la oficina? Claro. Si vamos a hacer algo que yo podría hacer en mi casa por el tipo de trabajo y no te va a hacer sentido. Entonces, ¿qué agenda vas a tener en la oficina para que valga la pena? Más allá de la interacción social, que es muy importante y que hace la cuestión. Es decir, vas a trabajar en equipo, vas a generar reuniones que son más productivas presenciales que virtuales. Eso está probado, ¿no? Sí, Porque hay sí. muchos que dicen, acabo de tener una reunión que podría haber sido un mail. Bueno, eso, Hay hasta un meme, pero no eh, siempre, no, ¿no? no siempre es así. O sea, hay situaciones que a veces podés resolver, por eso armar esa agenda es acá. Pero lo que está probado es que hay situaciones de creatividad, de innovación, que a través de un Zoom o un Teams es más difícil. Sí, O sale mejor la otra. claro, O que en el cafecito, cuando fuiste ahí, estamos acá, escuchaste al otro. O tal sea, cual. hay un valor. Y de hecho, mucha gente quiere volver. Sí, sí, sí. Lo que no quiere volver es de manera más estricta, más rígida Claro. y demás. Pero bueno, de vuelta,
hay que, también las empresas tienen necesidades porque se han dado cuenta que, bueno, los resultados o la productividad no es la mejor. Entonces, bueno, en algún lugar en el medio está un poco la virtud, ¿no? Buenísimo, Matías, muchísimas gracias, es muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Era Matías Guidini, titular de Guidini Rodil, una consultora especialista en temas laborales. Seguimos en un ratito con más Guada Vibes.